Bien, voy a dar una introducción acerca de los oficios pastoral y diaconal. Quiero en todas las introducciones, o al menos gran parte de este estudio, tener en mente ambas cosas. Lo que pasa es que se hace muy largo si primero hablo de los pastores y luego de los diáconos. Entonces quiero llevar el estudio lo que más se pueda, hasta donde más pueda, como algo parejo. Habrá argumentos que solo le aplicarán al pastorado, habrán argumentos que solo le aplicarán a los diáconos. Pero usted sabe cuál es la intención, es tratar de dar un entendimiento bíblico de los oficios eclesiásticos. ¿Y cuáles son? Pues el pastoral y el diaconal. Existen varios motivos que nos llevan a hablar del por qué tratar este tema con precisión bíblica. ¿Por qué deberíamos sacar tiempo para el estudio de lo que la Biblia afirma acerca del pastorado y del diaconado? ¿Por qué debería ser objeto de interés y mucho cuidado? ¿Por qué no solo nos organizamos como iglesia, como mejor podamos, para no detenernos en estas cosas y hacer la obra de Cristo más rápidamente? Bien, voy a responder esas preguntas. Lo primero que quiero que aprendamos esta mañana es que solo hay dos oficiales en una iglesia organizada de acuerdo a la mente de Cristo. ¿Por qué deberíamos tener tiempo? ¿Por qué deberíamos prestar interés a estos temas? Pues porque, según la palabra de Dios, una iglesia ordenada de acuerdo a la mente de Cristo, voy a tomar esa palabra, la mente de Cristo, de nuestra confesión de fe, cuando habla de los oficiales, para señalar que, pues la voluntad de Dios, la voluntad revelada de Dios y de Cristo, porque precisamente Cristo es la cabeza de la iglesia. Porque una iglesia organizada de acuerdo a la mente de Cristo solo tiene dos tipos de oficiales en ella. Por eso deberíamos tener tiempo. Si la Biblia hubiera guardado silencio, algo así como establezcan una iglesia y organícense como bien puedan, o eso cada época les dirá cómo irse organizando, o cosas así, pues uno no pierde tiempo en esto, hermanos, y hace cosas más provechosas. Pero cuando la Biblia enseña, enfatiza cómo se organizan las iglesias bíblicas, entonces es necesario. En el Nuevo Testamento, el documento pactual de la Iglesia de Cristo solamente señala dos oficios que deben ser reconocidos, es decir, dos tipos de oficiales que deben ser reconocidos. Estos son pastores y diáconos. La Iglesia puede reconocer varios dones, por supuesto, aparte de ellos, como el de maestros, por ejemplo. Pero si hablamos de oficiales, entiéndase la diferencia. La iglesia pudiera reconocer que hay más dones, pero no puede reconocer más oficios. Va a reconocer más dones, por ejemplo, puede reconocer que entre nosotros Dios dota a una persona, a un hermano, para ser un maestro. Eso es distinto a decir que vamos a reconocer un tercer oficio. No, oficiales solo hay de dos tipos, pastores y diáconos. Formalmente, si hablamos de oficiales, estamos hablando de individuos formalmente reconocidos, donde la palabra de Dios nos da parámetros claros para identificarlos y para saber qué función ellos realizan dentro de la iglesia de Cristo. El Nuevo Testamento, pues, como usted podrá darse cuenta, solo usa de esos parámetros claros para reconocerlos en dos oficios, no en más. Hablamos de oficios, entiéndase bien, y no cargos. Y esto ya lo había explicado, hermanos, pero yo sé que traemos una tradición de palabras que nos toca, por medio de la palabra, santificar nuestros términos también. Y hablamos, escuche, de oficios y no de cargos. La palabra cargo, de acuerdo a como más se entiende hoy, nos habla de una posición desde la cual uno realiza un oficio. Uno es nombrado, designado a un cargo con el fin de realizar responsablemente una labor. Bajo esta idea de cargo,
Parece que primero viene la dignidad y luego viene el oficio en sí. Lo que la Biblia nos señala en el caso de los pastores y ancianos no es un cargo, sino de un oficio, entiéndase. Lo que distingue a un oficial del nuevo pacto es la labor que realiza o el oficio. Lo que la Biblia nos enseña y nos señala es hacia un oficio y una labor que un individuo hace. Por eso oficiales, porque realizan un oficio, una labor. Lo que distingue a un oficial del nuevo pacto es la labor que realiza. Como ve, el énfasis no está en el puesto, sino en la labor. Claro que para esas labores se le rodea de dignidad a causa de sus cualidades, pero lo que el Nuevo Testamento señala es más hacia la función que realizan dentro del pueblo de Dios que al cargo. Déjeme ponerle un ejemplo. Déjeme ponerle un ejemplo coloquial. Le quiero citar el uso hoy día de algunas palabras. ¿Con qué fin? Con el fin de que usted distinga cargo de oficio. Si yo le digo, tengo una cita con un profesor o tengo una cita con un instructor, ¿usted nota la diferencia? Bueno, yo espero que la note, porque usted puede tener una cita con un profesor no necesariamente para aprender. ¿Sí? ¿Ya? ¿Le hace sentido? Tengo una cita con un profesor para tomar café. ¿Ya? Usted puede hablar del cargo de profesor sin necesidad de que eso represente su oficio. Pero si yo le digo, tengo una cita con un instructor, ¿cuál es su próxima pregunta? ¿Para qué? ¿O de qué? ¿O qué está aprendiendo? ¿Por qué? Porque la palabra instructor, al menos en nuestro idioma, da el énfasis en el oficio, mientras que profesor hace énfasis en el cargo. ¿Ya? Espero que usted encuentre la diferencia entre me encontré con el ministro de Transporte en que me encontré con un conductor. ¿Ya? ¿Le hace sentido? Aunque el ministro también trabaja, eso esperamos, ¿verdad? El ministro parece que es como el cargo. En cambio, el conductor, ¿qué lo lleva usted a pensar? O sea, en el oficio, en qué se dedica esta persona. Espero que pueda notar las diferencias entre gerente y barrendero, ¿sí? Ingeniero y zapatero, ¿ya? Uno de esos términos tiende a enfatizar el oficio y el otro un poco el cargo, lo que hacen. Cuando se habla de los oficiales de la iglesia, tiene que entender que el énfasis, bueno, yo sé que es una posición, puede verse como un cargo, pero entienda que el énfasis del Nuevo Testamento es el oficio que realizan. Y por ello se les llama oficiales, por el oficio que realizan. Claro, hermanos, como veremos más en detalle, aunque la iglesia tenga 2 oficiales, no es lo mismo que decir que la iglesia tenga 2 clases de gobernantes. Otra vez, mucha información, pero es necesario. Dije que dones no era igual que oficio o oficial. La persona puede tener dones, eso no significa que cada don que tenga un hermano se va a convertir en un oficio en la iglesia. ¿Ya? No. Vamos a colocar oficiales de acuerdo a los dones. Puede haber muchos dones en la iglesia y la iglesia puede reconocer varios dones de algunos hermanos. Eso es distinto a que reconozca más oficios, porque solo hay 2 oficios o 2 oficiales o 2 clases de oficiales. Que se reconozcan 2 oficiales o 2 clases de oficiales no significa que tengamos en la iglesia 2 clases de gobernantes en la iglesia. Más bien, entre los 2 oficios que hay en el Nuevo Testamento, solo uno de ellos está llamado por Dios para dirigir o gobernar la iglesia. De los 2 tipos de oficiales, no hay más oficiales, sino pastores
y diáconos. No hay más oficios así. De estos dos oficiales no se puede implicar que ya que son oficiales, ambos están involucrados en la iglesia como gobernantes en la iglesia. No. De hecho, la Biblia solamente afirma que son los ancianos o pastores quienes gobiernan la iglesia, y los diáconos jamás gobiernan una iglesia local. Jamás. Los diáconos, aunque son oficiales, no son gobernantes, no son supervisores, no son apacentadores y no necesariamente son maestros, aunque si lo son por los dones de maestros y no por ser diáconos. ¿Ya? ¿Sí? ¿Alguno se perdió aquí? No, ¿verdad? Espero que no. Porque se nos pregunta, bueno, ¿y un diácono puede enseñar? ¿Por qué no? Ah, entonces los diáconos enseñan. Ah, no. Eso es distinto. Él enseña no por ser diácono, sino porque tiene dones de enseñanza. ¿Ya? No necesariamente un diácono enseña. Un diácono tiene su labor, su oficio. No es enseñar. Ahora, si enseña, es porque tiene dones de enseñanza, no por ser diácono. ¿Ya? Ahora, el pastor sí tiene como funciones que pueda, al menos, enseñar con sencillez la palabra de Dios. Eso es bueno que lo empiece a distinguir. Prosigamos entonces con nuestro entendimiento, y es que en 1 Timoteo, Pablo empieza a exhortar al pastor Timoteo a no dedicar el ministerio pastoral discutiendo y metiéndose en cada disputa, como usted puede ver en el capítulo 1, sino estar firme en la fe. Dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Versículo 18, 1 Timoteo 1, 18. Bueno, acabé de leer 1 Timoteo 1, 3 y 4. Ahora 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Así que el apóstol está hablando a Timoteo en su calidad de pastor, para que tome acciones en la iglesia de la cual él es pastor. Leí esto para que usted entendiera en qué sentido le está hablando. Luego, inmediatamente, le pasa a dar instrucciones acerca de la oración corporativa, capítulo 2. ¿Qué es la oración? ¿Quiénes deben tener la autoridad en los cultos de adoración y hasta qué papel cumple la mujer en los cultos de adoración? Y en el capítulo 3, no abandonando el contexto, pasa a enseñarle los oficios que debería reconocer en la iglesia. ¿Qué oficios ve usted? Capítulo 3, versículo 1 al 7, el oficio del obispo o el anciano y cómo reconocerlo. Y enseguida nos habla del oficio del diácono, qué es y cómo reconocerlo. Versículos 8 al 13. Y usted sigue mirando y bueno, ¿y cómo hacemos para reconocer al maestro? ¿Cómo hacemos para reconocer al este y lo otro? No hay. ¿Por qué? No porque no haya más dones en la iglesia, sino porque el punto es, ¿cuál es la organización básica de una iglesia? Saber, pues, los miembros, los ancianos y los diáconos. No hay indicativos en el Nuevo Testamento para que una iglesia local reconozca al líder de alabanza, o al grupo de alabanza, o al presidente de misiones, o al consejero, ni otros oficios que en muchas iglesias se han inventado, porque no los ven como, algunos de estos, como dones, sino como oficios. Entonces siempre hay que hacer una ceremonia vamos a delegar ahora al presidente de no sé qué, al comité de si sé cuánto, y entonces en la iglesia hay pastores, diáconos, misioneros, presidentes, subsecretarios, bla, 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 y uno se pregunta con qué potestad hacen tal cosa, si en la Biblia solo hay dos oficios
que la iglesia está llamada a reconocer oficialmente. Y la conclusión, versículos 14 y 15, que nos sirve de barrera para ir más allá de la sabiduría divina en la organización de la iglesia. Esto te escribo, todo esto, Timoteo, te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Así que Timoteo, la iglesia se organiza como yo digo, no es que es mi casa, lo que está diciendo Dios. Pues aquí tú no, Timoteo, tú no dices, bueno, ¿qué está haciendo falta? Y entonces tú miras y esto y estableces como tú quieras. No, Timoteo. Eso es así y así y así. Hay un modelo. Primero que quería colocar, hermanos, en evidencia de por qué estudiar un tema así, aunque en la tarde veremos ya más aplicativamente este mismo tema, pero que solo hay 2 oficiales en una iglesia organizada de acuerdo a la mente de Cristo. Entonces nos toca organizarnos bíblicamente. Lo segundo, hermanos, porque es importante tocar este tema o tocarlo así, y es por el desorden generalizado que hay en este aspecto en las iglesias, o que puede haber en las iglesias. Hay un desorden, podemos decir, quiero usar la palabra con tacto y espero no ofensivo, sino por una especie de anarquía que hay en las iglesias, donde nos vamos a organizar literalmente, hermanos, como queramos. Es la manera. Hay un desorden, hermanos, descomunal. No estoy seguro si aparte del catolicismo romano y su estructura eclesiástica inventada, una vez mi abuelo me la explicó, se me olvidó, pero él me la explicó, desde el Papa hasta abajo, ¿no? Obispos, cardenales, obispos, arzobispos, ellos le llaman, y también tienen un diaconado, que no es el diaconado bíblico, pero diáconos, eso tiene una organización, se han creado unos oficios, ¿verdad? A veces hasta con palabras bíblicas, pero es una jerarquía que usted dice, ¿eso fácil? No, es más fácil el ejército, porque usted lo mira aquí o aquí, ¿verdad? Usted mira aquí o aquí, y usted dice, este es un tal, bueno, pero eso es el gorrito que, bueno, ya usted sabe. Pero aparte del catolicismo, no sé si haya una anarquía ministerial tan grande como la que los evangélicos han hecho hoy día. Cuando le hablo de desorden, le hablo que cada uno literalmente hace lo que bien le parece. No solo individuos particulares, sino congregaciones completas. Déjeme explicarle un poco más del desorden generalizado. Y lo primero que vemos en este desorden es el asunto del mal entendimiento de lo que son los oficios de una iglesia. El mal entendimiento de lo que son los oficiales de una iglesia. Le explico. La mayoría de creyentes, cristianos, evangélicos, entienden que en una iglesia el que gobierna es un pastor. Más o menos, hasta el mundo lo sabe, ¿verdad? Ella como que el líder es el pastor. Bueno, sin embargo, esta denominación está desprovista de contenido bíblico y por eso se le llama pastorado a cualquier liderazgo que haya en una iglesia. Además que se tiene expectativas inadecuadas sobre estos oficios. Esto lo digo porque en las iglesias, pastor se le puede llamar al encargado de cualquier ministerio. Está el pastor, pero si usted es encargado de jóvenes, entonces, pastor de jóvenes. Entonces, si usted lidera un grupo de niños, te dice pastor de niños. Entonces, está encargado de misiones, te dirán pastor de misiones. Cosas así. Como usted se puede dar cuenta, la gente no sabe qué es un pastor, porque a todo líder le llaman pastor. Pastor se le puede llamar al encargado de cualquier ministerio, al director general, al dueño de la iglesia, al representante legal, al misionero que la fundó, así no pastoree, o a una persona que va a dar conferencias semanales, lejos de su congregación, como lo pasa en las mega iglesias. Va un domingo, predica, recoge la ofrenda, eso sí, énfasis, ya usted sabe, y se va. A eso le llaman pastor. A eso, y entiendas, estoy deliberado, no digo a esos, no, a eso, a esa cosa, a ese amorfo, a ese monstruo
horrible se le llama pastor. Los pastores en las iglesias, hablando no solamente de la denominación que está desprovista de cualquier significado bíblico, los pastores en las iglesias ejercen oficios desde la administración, tesorería, arreglos locativos, presidente de fundaciones, profesor de colegio, seminario, político, predicador, consejero, todo eso y nada de eso de lo que es un pastor. Esto ha traído descrédito al oficio del pastor, que se respeta hoy día más al sacerdote romano que a los mismos pastores, porque usted se le presenta a un adolescente, yo soy pastor. Ah, ¿usted es pastor? Sí, de jóvenes. O yo soy pastor, sí, de música. Y entonces me dicen, no, estos evangélicos le llaman pastor a cualquier cosa, hasta mujeres, por ahí insurrectas, andando por la vida, mandando al marido. ¿Usted es qué pastora? De mi esposo. Y bueno, usted sabe, y una iglesia, ya. El asunto del diaconado no ha salido mejor librado, si bien cuando una iglesia habla que tienen diáconos, usted dice, bueno, han avanzado porque reconocen el diaconado. También es cierto que los diáconos en muchas iglesias se confunden con conserjes, o sea, el diácono es el que conserje, con los sugieres, con un equipo logístico, con un administrador, con los tesoreros, y en otras más, los diáconos hacen parte del equipo o consejo que gobierna la iglesia. ¿Qué lejos podemos ir del Nuevo Testamento? Llamarle diácono al que abre la puerta. Bueno, yo creo que un diácono puede abrir la puerta, pero no lo hace por ser diácono, ¿ya? Sino porque se le delega una función como cualquier hermano. Pero llegar hasta que en una iglesia el diaconado sea el equipo gobernante, así casi que no hay diferencia entre un pastor y un diácono. Es más, el pastor teme a los diáconos, quienes son los que gobiernan la iglesia, porque tienen más poder de determinación en la iglesia los diáconos que el pastor. Si no se sabe qué son los diáconos, mucho menos se sabrá para qué Dios los instituyó como uno de los dos únicos oficios que deben estar en la iglesia local. Pero cuando hablo de desorden, también me estoy refiriendo al asunto de la falta de observancia de los requisitos de quienes son pastores o diáconos. O sea, no solamente se desconoce qué son, para qué están puestos, sino que en la mayoría de iglesia nunca se abre 1 Timoteo 3, ni Pedro, ni Juan, para mirar si es que acaso la Biblia habla de requerimientos específicos o de requisitos para ser pastor o diácono. En la mayoría de concilios o denominaciones, quizás existan unos parámetros para elegir pastores y diáconos, pero no es 1 Timoteo 3, sino una entrevista. ¿Ha entendido usted la visión de la iglesia? Sí. ¿Ha entendido la misión de la iglesia? O sea, sí. No, Timoteo, no está Timoteo, eso es irreprensible, Mario. Nada de esas cosas. Como que eso es otra cosa. Como que sí, allá. Pero en nuestra organización esto lo hacemos así. En su gran mayoría son parámetros institucionales y pragmáticos, no bíblicos. Es decir, que es la misma organización la que establece los requisitos para ser pastor y delimita sus funciones, pero no es la Biblia. Esto en el mejor de los casos, porque lo que es más común es que un hombre que siente que es un líder, se cree con la potestad de abrir una nueva iglesia, compra unas sillas, un muchacho le pone a tocar guitarra, arrienda un local, se autodenomina líder y con el tiempo le van diciendo pastor y ya, esas son las iglesias que hoy se forman. Una falta completa de conocimiento bíblico, jugando con la iglesia de Cristo, que no es de ellos, es de Cristo, quien estableció en su documento pactual, el Nuevo Testamento, qué es un oficial y cómo se reconoce un oficial.
Hay una anarquía, hay un nido de confusión y eso ha traído miseria a la iglesia de hoy. Hay una anarquía porque no se conoce o porque no se quiere reconocer. Las iglesias no saben o no quieren saber de los requerimientos. No están capacitadas las iglesias para decir quién es o no un pastor, quién es o no un diácono. Y estos son elegidos por estrategia, carisma, por liderazgo, por labia o afinidad con el liderazgo anterior. ¿Sí, hermanos? Muchos son elegidos por labia. Esa es una palabra castellana que dice la capacidad de hablar y convencer a otros. Este tipo, mire es que cómo habla, uy, mire cómo cita, uy, mire cómo... Este tipo debe saber, pastor. Abrámosle los oídos, porque sabe recitar. Ay, hermanos, si el pastorado fuera directamente proporcional a la cantidad de libros que tiene o que se pueda aprender, susténteme eso aquí. Si ese es un requerimiento, saber recitar todos los libros que lee, citar puritanos, tener labia, susténtemelo. Pero usted no puede ir por encima del Nuevo Testamento. ¿Estoy diciendo que el pastor es un ignorante? No, él debe ser experto en la palabra, pero mire los parámetros que ponemos nosotros. No vamos a Timoteo, no vamos a Pedro, no vamos a Juan. Hay anarquía. ¿Cómo se ponen los pastores o los diáconos o liderazgo en las iglesias? Este tipo tiene futuro. Hágale. Tiene palito con los jóvenes. Mire cómo está rodeado de jóvenes. Eso no está mal, pero digo, es que así se eligen, ¿verdad? O por afinidad con el liderazgo anterior. Decir, es que este es mi amigo, este es mi primo, este es mi hijo. Pero el punto es ese. Lo peor es que lo hacen teniendo la Biblia en sus manos. Eso me motiva a que desentrañemos bíblicamente qué es el oficio pastoral, qué es un pastor, qué es un diácono y cuáles son sus requisitos. Cuando miramos el desorden, también podemos mirar el asunto del liderazgo autoimpuesto o autonombrado. Autoimpuesto o autonombrado. Debemos reconocer, hermanos, que la mayoría de líderes hoy día en las iglesias o pequeños grupos son autoimpuestos, son los dueños literalmente de sus iglesias. Son los dueños literales. Es decir, ese es su, dije ahorita? Su emprendimiento. Ellos se lo inventaron. Sí, usted puede detrás de eso ver, no, mano, pero es que yo qué hacía, dejando esa gente ahí, bla, 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 bla. Sí, lo de siempre. El hombre de buen corazón, que en lugar de hacer lo que Dios dice, él piensa que es más misericordioso que lo que Dios dice. Y se autonombra líder. Se autoimpone como líder. Literalmente de sus iglesias, aunque creo que un grupo de un líder autonombrado no se pudiera llamar iglesia. ¿Ya? Jamás fueron examinados bíblicamente. Jamás rindieron ninguna explicación a nadie. Fueron hombres quizás carismáticos, quizás lo sean, buena gente, buenos administradores, pero el Espíritu Santo jamás los puso como pastores. Ellos creyeron que lo eran porque sabían 2 versículos más que los demás. Porque les empezaron a llamar pastor, porque ellos mismos se juzgaron a sí mismos ministros competentes del nuevo pacto. Así como se autonombraron, también hablan lo que quieren, organizan la iglesia como quieren, encaminan la iglesia como bien les parece, ¿no es que es lo suyo? Y aún más, ni siquiera, viéndolos bien, son cristianos maduros, ejemplares o piadosos. No hablo de que sean pecadores, todo creyente lo es. Nos arrepentimos por eso. Hablo que son abiertamente avaros, inmorales, iracundos, materialistas, egocéntricos, malos padres, malos esposos, malos empleados, indulgentes. Y la iglesia lo sabe y tiene que vivir con eso, soportándolos, llamándoles pastor. No es difícil
no es fácil distinguir entre ellos y un falso maestro. El apóstol Pablo podía sacar credenciales que lo acreditaban, como 2 Corintios 2:17, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Interesante estas palabras. El apóstol lo dice contrastándose con aquellos hábiles maestros que son astutos. Dice que en el caso de Pablo, dice, no somos como muchos que medran falsificando la palabra. La palabra medran falsificando es la traducción de la palabra cápelos, que significa vendedor ambulante de baratijas o falsificaciones, de imitaciones. Dice, mire el poder de la labia. ¿Te lo nota? Eso lo sabía Pablo, quien fue acusado de ser un hombre que cuando hablaba no era tan hábil cuando hablaba. Y él reconoce que había otros que hablaban mucho mejor que él. ¿Y cómo les llama? Medran, vendedores ambulantes de baratijas. El ropaje es bueno, la fachada es buena, lo que muestran al público al comienzo puede engañar, pero son obreros fraudulentos. Son falsos apóstoles, dice él, obreros fraudulentos. Son instrumentos de Satanás. 2 Timoteo 3:13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Se debe tener precaución con aquellos hombres que ellos mismos son el único parámetro de que son pastores, que se autoimpusieron a una iglesia y por eso debemos creer que son pastores, que ellos mismos se autonombraron, que ellos mismos se autocalificaron. Y hermano, generalmente cuando usted se examina a usted mismo, indulgentemente siempre gana el examen. ¿Por qué no se hacen parte de una iglesia que los examine? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué les da temor acercarse a la luz? ¿Por qué? ¿Por qué temen traer su vida a una iglesia que tiene más luz y a veces buscan las iglesias que tienen menos luz para que los califiquen? ¿Por qué? Hermanos, porque si se acercan a la luz, ¿no ve que se ponen en evidencia? Y es mejor, hermanos, buscar una iglesia desprovista de conocimiento, donde van ellos allá y se autonombran, porque mire el criterio de esas iglesias, no es bíblico, no es bíblico. Y en eso se pone en manifiesto lo que dice la Biblia, ¿no? Que no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Acérquese a la luz, tiene un llamamiento, acérquese a la luz. ¿Y qué hará la luz? Evidenciará que hay un llamamiento, porque huye de la luz. Estos son obreros impulsados por su propio deseo de liderar, calificándose ellos mismos y promocionándose ellos mismos. Oh sí, porque tienen un buen equipo de publicidad, de marketing, sí, promoción, tienen su equipo, ¿verdad? Bien. ¿Qué más estamos pensando, hermanos, en el desorden generalizado en este aspecto? El asunto de estudiar para ser pastor. Qué gran confusión hay ahora también en esto, como si no hubiera, ¿verdad? Una gran confusión que hace parte, que alimenta el desorden eclesiástico hoy día, que se ha vuelto común, y es que en total desconocimiento de la Escritura, pensar y concluir que uno estudia para ser pastor. No, hermano, usted estudia para ser ingeniero, usted estudia para ser mecánico, usted estudia para ser panadero, usted estudia para muchas cosas. No hay ningún lugar bajo la tierra donde usted estudie y se gradúe de pastor. No lo hay. No se deje engañar. Si a usted le dijeron, venga aquí a este seminario, esta universidad, y lo graduamos como pastor, lo robaron.
Lo robaron. Y ese título que tiene, es la mentira enmarcada más grande que usted tiene en la casa. Es la mentira enmarcada más grande. Graduado como pastor. ¿Quién gradúa como pastor? Permítame usted, en el Nuevo Testamento. ¿Quién gradúa como pastor? Nadie gradúa como pastor. Están las entidades de preparación teológica, donde se va para que al terminar las asignaturas se gradúe como pastor. Ay, hermanos, se asume que el oficio del pastor viene a ser como una profesión que un individuo elige y que se tiene que pasar todos los exámenes y luego es pastor. Tenemos muchos seminaristas liderando iglesias sin un llamado real, divino, dado por Dios y reconocido por una iglesia bíblica. Los que le llaman pastor fueron los mismos profesores que le hicieron exámenes y le dijeron: usted es pastor, buscamos una iglesia este pastor, y lo mandaron como pastor. Lamentablemente allí van hombres, generalmente jóvenes, con su cartón reluciente para cometer todo tipo de errores, pecados, desviaciones inimaginables, imaginables y sin imaginar. Son neófitos en cuanto a la fe, inmaduros en la vida cristiana, solo tienen que mostrar una serie de horas crédito, de instrucciones que les debieron aclarar que ellos solo recibirían orientación teológica, pero que solamente Dios llama al ministerio. Lo que hace a lo sumo una institución es capacitar u orientar teológicamente, pero Dios es el que llama, capacita con dones, y ese mismo Dios usa a una iglesia establecida para corroborar ese llamado. Por supuesto que es necesario, yo no estoy diciendo, no, la característica del pastor es que jamás estudie, no. Es necesario que los pastores y diáconos sean sanos en la fe. Es más, un requisito de los diáconos clarito dice que sean sanos en la fe. ¿Cómo usted logra que un diácono sea sano en la fe? Pues el tipo tiene que estudiar, no necesariamente en un seminario, pero debe tener algo en la cabeza, es lo que quiero decir, ¿no? Deben ser conocedores de las doctrinas bíblicas, deben avanzar, seguir avanzando en su entendimiento bíblico y más. Pero eso es distinto decir que hay lugares donde uno estudia y se gradúa de pastor o diácono. Es ajeno a la Biblia, cuidado con eso. Qué terrible daño se hace a las iglesias al no reconocer lo que la Biblia enseña acerca del pastorado y diaconado. Y por último, en el desorden, no quiero nombrar todas, pero hablo del asunto del liderazgo femenino. Como si no tuviéramos problemas, ¿verdad? Solo como para presentar los asuntos más relevantes, señalaremos esta gran desgracia y maldición que hoy sufre parte de la iglesia y está generalizado, y es reconocer al pastorado femenino a damas. Hablamos de la existencia de mujeres que en su mejor caso las eligen pastoras y en su peor caso se autoimponen como tal. Tales iglesias se someten pecaminosa y rebeldemente a su liderazgo. Y aquí no solo peca ella, sino la iglesia que se somete a ese liderazgo. Estas matronas de la fe, en una clara manifestación de feminismo, hacen lo que quieren, predican lo que quieren, organizan lo que quieren. Jamás han sido examinadas bíblicamente, porque si las hubieran examinado bíblicamente, no hubieran sido pastoras. Es más, muchas de ellas al discipulado. Aprenda bien el evangelio. Mucha labia, poco evangelio. Porque el oficio de pastora no existe. ¿Cómo se ha vuelto el mundo de hoy, no? Hoy la gente nos mira. ¿Ustedes no creen que hay pastoras? Como que el hombre es raro, que no cree que hay pastoras. Y uno se voltea y dice, ¿y usted cómo cree si en la Biblia no hay ningún ejemplo? Yo me asombro de usted, de la capacidad que usted tiene para ver algo que no existe en la Biblia. Que ni siquiera hay un ejemplo, ni una sugerencia lejana, que usted me diga, vea,
le doy el chance de que malinterprete un texto. A ver si la encuentra. Ni malinterpretando la Biblia usted llega allá. Usted llega allá despreciando la Biblia. Pero en la Biblia ni un ejemplo, ni un caso, ni una sugerencia. Nada. Más hombres los que antes con todo eso creen que hay mujeres pastoras. Jamás le vuelva a llamar a una mujer pastora. ¡Jamás! No lo haga. Es la iglesia de Cristo. No afiance ni en su mente ni en la de otros un oficio que no existe. Pero si usted se acerca un poquito, tampoco son ejemplo de vida de fe. ¿Sí o no? ¿Usted qué las conoció? ¿Usted qué las conoció? Dígame, usted dice, esta mujer era pastora. Pero qué mujer de piedad. ¿Ha conocido una? Uy, preséntemela. Ninguna. Son mujeres rebeldes, chismosas, manipuladoras, dominantes. Por ahí va. Todo esto, hermanos, hace necesario que la iglesia entienda qué es el pastorado, qué es el diaconado, quiénes deben estar ahí en los oficios. Y por último, hermanos, 3 cosas dije. Primero, ¿por qué debemos estudiar? Que solo hay 2 oficios. Segundo, por el desorden generalizado. Y tercero, hermanos, por el ánimo de reformar todo de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso debemos estudiar. No toda falta de conformidad se presenta por negligencia en acatar los principios de la palabra de Dios. Eso es verdad. Es decir, usted puede encontrar iglesias deficientes, pero su deficiencia no es por negligencia o rebeldía, por acatar lo que dice la Biblia. Hermanos, puede ser falta de entendimiento, inmadurez, pero también reconocemos que hay muchas congregaciones que se esfuerzan por organizarse de acuerdo a las Escrituras. Ya sea porque no tienen pastor, puede pasar. Ya sea porque solo tienen uno, puede pasar. Ya sea porque no hay diáconos, puede pasar. Ya sea porque por la gracia de Dios se hayan dado cuenta que los oficios actuales están ocupados por personas no cualificadas. Qué duro eso, ¿no le parece? Que en la marcha una iglesia reciba luz y diga, yo creo que el anciano o los ancianos y diáconos no están cualificados. Pero hay iglesias que lo han hecho, hermanos. Vamos a reformarnos de acuerdo a la palabra de Dios, al costo que eso traiga. Iglesias que quieren reformar todas las cosas según la palabra de Dios. Es un esfuerzo loable, hermanos, en el que es necesario trabajar duro con la palabra de Dios en oración y dependencia al Espíritu Santo. El orden bíblico de nuestra confesión de fe es interesante. En el capítulo 26, mire cómo va progresando de las estructuras generales a las más particulares. En el capítulo 26, el párrafo 6 nos dice algo de la membresía. Dice, mire el orden, nos habla primero de la membresía. Antes de hablarnos del pastorado, nos habla de la membresía, porque en orden es lo primero. Los miembros de estas iglesias son santos por su llamamiento. Estamos hablando de los miembros. Y en una forma visible manifiestan y evidencian por su fe y su conducta esa obediencia al llamamiento de Cristo, y voluntariamente acuerdan andar juntos conforme al designio de Cristo, dándose a sí mismos al Señor y mutuamente por la voluntad de Dios, profesando sujeción a los preceptos del Evangelio. Nuestra confesión de fe empieza, o el orden que tiene es: ¿qué es una iglesia? ¿Qué es una membresía? ¿Qué debería ser lo común? Gente santa, gente piadosa, que se concuerda para andar según las ordenanzas de Cristo. Eso hace una iglesia, hermanos, bíblica. Por eso oramos, hermanos, aquí, desde este púlpito, para que el Señor permita que muchas de esas iglesias o congregaciones, llamémosle congregaciones,
se conviertan en iglesias formales, reconociendo su membresía. No sé cuánto se tengan que demorar hasta llegar allá, pero eso es lo primero que hay que hacer. Hasta que usted tenga un grupo, no importa cuánto, que se comprometan juntos, se cojan de la mano para decir, seguiremos a Cristo de acuerdo a su palabra, hasta las últimas consecuencias que nos dé. Eso es lo primero que hay que hacer. Y allí está una iglesia, hermanos. Allí está una iglesia. Luego, ¿qué pasa con una membresía que así se forma? Párrafo 7. A cada una de esas iglesias así reunidas, el Señor, conforme a su voluntad declarada en su palabra, ha dado poder y autoridad en cualquier sentido necesario para realizar el orden de la adoración y la disciplina que Él ha instituido para que lo guarden, juntamente con mandatos y reglas para el ejercicio propio y correcto y la ejecución del mencionado poder. Lo que quiere decir que esa iglesia, habiéndose concretado unánimemente bajo Cristo, bajo su palabra, bajo el Evangelio, ahora Dios le asigna autoridad a esa iglesia para organizarse de acuerdo a la voluntad de Dios. Y el párrafo 8, le leí el párrafo 6, la membresía. Le leí el párrafo 7, la autoridad. Ahora el párrafo 8 dice, una iglesia local, reunida y completamente organizada de acuerdo con la voluntad de Cristo, está compuesta por oficiales y miembros. Y los oficiales designados por Cristo para ser escogidos y apartados por la iglesia, así llamada y reunida, para la particular administración de las ordenanzas y el ejercicio del poder o el deber que Él les confía a los que los llama para que continúen hasta el fin del mundo, son los obispos o ancianos y diáconos. Como pueden notar, hermanos, es la iglesia misma la que, basada en las Escrituras, reconoce sus propios oficiales. No vamos a esperar que una iglesia nos lo reconozca por nosotros, que alguien los imponga por nosotros, que alguien nos haga el favor. No, hermanos, somos una membresía, tenemos autoridad bajo la palabra de Dios, entonces reconoceremos nuestros oficiales. Es completamente ajena a la Biblia la figura de un cuerpo diferente a la iglesia que elija y ponga oficiales. Eso no es bíblico. Como es la iglesia local, el estamento que Dios usa para reconocer los dones, entonces la iglesia debe ser instruida. Si la iglesia no es instruida, ¿cómo va a reconocer? Hermanos, las iglesias no pueden reconocer en el vacío bíblico. Es una trampa. Yo conozco gente así, hermano. ¿Qué cosa? Que van a las iglesias que menos saben para que los reconozcan como pastores. Yo he hecho una universidad aquí en Colombia. Toma a seminaristas. Luego va a su iglesia. Les dan unas clases por un mes y luego la iglesia reconoce a ese individuo como pastor. Yo me pregunto, primero, ese hombre, ¿qué vida de iglesia ha tenido? Segundo, ¿instruir a la iglesia en un mes? Es una forma de que ellos imponen a ese hombre usando la iglesia como excusa. Es una trampa, es una trampa. Eso ha traído descrédito. Gente ha resultado en adulterios, en fornicaciones, en borracheras, en herejías. Pero es la iglesia de Cristo. Iglesia de Cristo. Así que el gran deseo y oración, hermanos, es poder instruirles para que tengamos los suficientes elementos de reconocer nuestros oficiales. De pronto, al finalizar, debemos decir, ahora sabemos, es necesario esperar más. Pero si esa es la decisión de una iglesia iluminada por la palabra, está bien. O si definitivamente Dios no ha dado nada y nos toque seguir orando, o si Dios nos ha dado algo, ¿qué ha dado? ¿Lo ha dado para ahora? ¿Podemos dar procesos largos? No sé, hermano. Yo no puedo pensar con los deseos, ni usted, sino con la Biblia. Hermanos, es mi deseo que Dios corone estas enseñanzas con que la iglesia reconozca sus oficiales
Y no nos debe dar temor hacerlo, hermano. Nunca le dé temor ir hasta donde la Biblia le lleve. Lo que deberíamos temer es no hacer las cosas bíblicamente. O sea, voy a colocar los ejemplos más grandes. ¿Usted debe preferir, después de una enseñanza bíblica, decir, ¿todavía Dios no ha dado nada? Que sin la base de la Biblia, reconocer oficiales en la iglesia. Ahí sí pasa como alguien dice, eso estar soltero es duro. Yo le voy a decir que es algo más duro que estar soltero. ¿Qué? Mal casado. Sí, señor. Le dicen, no, esa soltería es dura. Yo creo, por supuesto. Yo le digo que es algo peor. Mal casado. Mal casado. Hay algo muy feo, hermanos, en las iglesias, no tener sus oficiales. Yo les digo que es algo peor. Tener los que no son bíblicos. Pero, hermanos, nuestra esperanza es más. Así que termino con esto. Hermanos, hay debilidad en las iglesias de hoy, por supuesto, lo reconocemos, pero Dios es misericordioso siempre que permite que su palabra sea abierta y que un pueblo se entregue a su estudio en oración. Queremos que el Señor use el contexto de la iglesia local para reconocer, hermanos, si hay algo que uno aprecia es que los oficiales se levanten en medio de una iglesia comprometida con la palabra de Dios. Eso va en ambas vías, tanto es una seguridad para la iglesia como para el oficial mismo. Decir, mire, yo no soy anciano o diácono de una iglesia que es, mire, ignorante, no, una iglesia bíblica. Muchos hoy día, jóvenes, yo tengo nada contra la juventud, pero creo que muchos jóvenes que andan en el ministerio harían muy bien en pasar los próximos 10 años aprendiendo piedad de rodillas con este libro abierto. Dije 10 años, ¿no? Yo no soy quien pongo los tiempos, pero entiéndame usted el recurso. Mire, no quiera llegar al ministerio con un salto de rana. Prefiere ir como el caracol, no como un salto de rana. Cuando usted tiene al frente hombres que ya están en el ministerio y usted los ve, familias desordenadas, hijos rebeldes, insurrectos, sus finanzas un desastre, su carácter reprochable, su testimonio, sus gustos, sus aficiones mundanas, y ya están liderando. Eso da mucho dolor ver esto. La debilidad de las iglesias hoy día es por la debilidad de sus ministros. Pero con esto que he dicho, hermanos, no quiero desestimular a nadie al ministerio. Te dirá, no, pues ahí sí, imagínense esas palabras de ánimo. No. En 1 Timoteo 3:1, el que anhela obispado, buena obra desea. Aspirar a los oficios bíblicos es legítimo, es lindo, pero el versículo 2 dice, pero es necesario que el obispo siga. Yo los quiero animar, la verdad. Y les deseo desafiar al que cree que tiene un llamado. Expóngase a la luz si en verdad usted tiene lo que Dios da. Para que sepa también qué cosas se le observarán, con qué parámetros se le medirá, para que entienda si en verdad Dios lo está encaminando o si debe abandonar o posponer este proyecto. No ser llamado a pastor o diácono no es ningún pecado, hermanos. Usted puede pasar a la eternidad como un creyente que jamás fue llamado a pastor o a diácono, pero que fue diligente como hijo de Dios,
trabajando para la obra del Señor desde otros lugares. Esto sería aún mejor que venir a ostentar un oficio solo para recibir mayor censura. Santiago 3:1. Hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Así que sí quiero animar, hermanos, pero bíblicamente. Deseo que la iglesia tenga parámetros claros y bíblicos para el reconocimiento de sus oficiales. Nuestra madurez eclesiástica se mostrará en que nuestro liderazgo no lo reconozcamos por simpatía, por cercanía afectuosa o familiar, por conveniencia o por pragmatismo. Debido a que todo debe hacerse según las Escrituras, esperamos que al final no resultemos usando uno de nuestros mayores tropiezos como iglesia en todos estos años, haciendo las cosas por amistad o por compinchería, sino que reconozcamos los dones, el conocimiento, la piedad y el ejemplo de los hombres que Dios está llamando o llamará al ministerio. Espero que cada miembro sepa sobre qué fundamento vamos a reconocer nuestros próximos pastores y diáconos. No podemos ser descuidados, hermano. Por eso no reúno a los hombres que yo creo a los que Dios está llamando y les enseño esto. Por eso lo enseño a usted, como iglesia de Cristo. No podemos ser descuidados en esto. Si bien no se puede hacer con rapidez, tampoco nos vamos a tomar 3 vidas para hacer esto, hermanos. Es una necesidad en la iglesia. Puede ser que el día de mañana, téngame paciencia, puede ser que el día de mañana tengamos un hombre que quizá no tenga los dones del pastor actual o no de esa manera. ¿Eso lo descalifica? No, usted debe mirar, es que dice la Escritura. No, es que él no predica igual que el pastor. Bueno, ¿y dónde está ese requisito en la Biblia? Si el Espíritu Santo le ha dotado de los dones que la Biblia dice y cumple los requisitos que la Biblia dice, de forma clara y madura para ser anciano o diácono, es nuestro deber reconocerlo. Si tiene los dones y cualificaciones de un diácono, tenemos que reconocerlo. Pero si llega un hombre buena gente, carismático, generoso, que haga sentir bien a todos, divertido, estimulante, hablador, sabiondo, simpático, atrayente, de buenas ideas, pero que no cumple los requisitos, ese hombre jamás debería pisar ningún oficio en la iglesia hasta que el Señor lo madure. Por eso, hermanos, esfuércese conmigo, por favor, para ser usados por el Espíritu de Dios para reconocer los próximos oficiales de esta iglesia. Que el Señor nos ayude. Oremos.